Buenos días. Comenzamos con los procesos de obtención de energía. O sea, la célula es una estructura tan compleja y para mantener esa complejidad estructural necesita de energía. Recuerden que esa molécula que transporta la energía desde los procesos catabólicos hacia los procesos anabólicos, ese es mononucleótido conocido como ATP, también se lo conoce como la moneda energética, que es la molécula que transporta energía. Hay organismos que son capaces de obtener, o sea, directamente la energía del sol, gracias a que presentan un pigmento fotosintético. Todas las plantas, algunos protistas, como por ejemplo las algas, y también bacterias contienen pigmentos fotosintéticos que le permiten captar esa energía lumínica del sol y realizar el proceso fotosintético. Mediante ese proceso fotosintético, si bien en ese proceso fotosintético se produce una molécula que es de glucosa, esa energía lumínica queda almacenada en forma de energía química. Y también se produce en ese proceso fotosintético, por cada molécula de glucosa, oxígeno. Pero los animales, las células animales, que no tienen pigmentos fotosintéticos y son heterótrofos, o sea, incorporan los alimentos ya elaborados, necesitan incorporar esa molécula energética, que es la molécula de glucosa, y a partir de la molécula de glucosa va a obtener esa energía química que momentáneamente va a ser transferida al ATP para que lo lleve a los procesos que requieran esa energía. O sea que en las mitocondrias ocurre el proceso de respiración celular, que justamente consiste en degradar la molécula de glucosa. Se utiliza para degradar la molécula de glucosa oxígeno, pero se produce como sustancia de desecho, o sea, agua, dióxido de carbono, más energía que se utiliza en los procesos anabólicos. Esto es un ciclo que se repite porque ese dióxido de carbono y el agua que se produce en el proceso respiratorio va a ser usado por los organismos autótrofos durante el proceso fotosintético para nuevamente producir, gracias a la energía del sol, producir moléculas de glucosa y de oxígeno, pero nuevamente esa molécula de glucosa, parte de esa molécula de glucosa y parte de ese oxígeno es nuevamente usado por el proceso respiratorio para obtener energía. Bueno, vamos a ver ahora cómo se lleva a cabo el proceso respiratorio, la respiración celular, en qué organela se lleva a cabo cada una de las etapas. En realidad el proceso de respiración celular es bastante complejo, consta de varias etapas. Una de las etapas es la glucólisis y es la única etapa que ocurre en el citoplasma de la célula. El resto de las etapas ocurren dentro de las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas membranosas que tienen una membrana externa y una membrana interna que se pliega y forma esto que son las crestas mitocondriales. Acá hay un espacio entre la membrana interna y la externa que se conoce como espacio intermembrana. Y después acá adentro tenemos la matriz mitocondrial en la que encontramos moléculas de ADN. O sea, una de las particularidades de las mitocondrias es que tienen su propio ADN. O sea que las proteínas que se sintetizan dentro de las mitocondrias, o sea, todo el proceso de transcripción y traducción ocurre a partir del ADN contenido en las mitocondrias. Bueno, le dije que la respiración celular consta de varias etapas, que la primera ocurre en el citoplasma, que se conoce como glucólisis.
La segunda etapa se denomina oxidación del piruvato y ya ocurre acá adentro en la matriz mitocondrial. La tercera etapa se denomina ciclo de Krebs y también ocurre acá en la matriz mitocondrial. Y después las dos últimas etapas, que se conocen como cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ocurre acá en la membrana de las mitocondrias y el espacio intermembrana. Vamos a ver ahora todas las reacciones y qué se produce durante esta primera etapa, que es la glucólisis. O sea, partimos de esa molécula que contiene esa energía química que las plantas almacenaron, o sea, la glucosa producida por las plantas durante el proceso fotosintético, y es una molécula que tiene 6 carbonos. Pero mediante varias reacciones, primero esa molécula de 6 carbonos se desdobla en 2 moléculas de 3 carbonos y inicialmente se utiliza energía. Fíjense, se utiliza energía del ATP, se está gastando energía, no se está produciendo energía. Pero después se vuelve, o sea, acá hay un proceso. Tenemos que recordar que nosotros vimos que el NAD y el FAD son moléculas de dinucleótidos. Son dinucleótidos que son capaces de perder protones y electrones, y entonces tenemos acá su forma oxidada, o pueden en los procesos ganar protones y electrones, y acá tenemos esa molécula, ese dinucleótido, en su forma reducida. Entonces recuerden que oxidar es perder protones y electrones y reducir es ganar protones y electrones. Entonces, acá fíjense, a partir de esta molécula de 3 átomos de carbono, hay una reacomodación interna, reacomodación intramolecular, donde esta molécula se oxida. Entonces, ¿quién se reduce? Viene el NAD en su forma oxidada, acepta esos protones y electrones y se reduce. Entonces, fíjense, acá por cada una de estas 2 moléculas de 3 átomos de carbono se forman una molécula de NAD reducido. O sea, en total hasta ahora se están produciendo 2 NAD reducidos. Continuamos con el proceso. Fíjense acá, se produce ATP. Se produce ATP. Acá se están produciendo 2 moléculas de ATP. Acá en el proceso final también, antes de que esta molécula de 3 átomos de carbono se transforme en ácido pirúvico o piruvato, también ocurre una transformación, una modificación intramolecular donde se libera energía. Fíjense, acá se libera energía. ¿Y quién es esa molécula que atrapa esa energía? El ATP. O sea que, fíjense, acá se consumen 2 moléculas de ATP, pero acá se produce 2 moléculas de ATP y acá otras 2 moléculas de ATP más. O sea que se producen en total 4 moléculas de ATP. O sea que si reponemos el ATP que se utilizó, en total se produce en la glucólisis cantidad de energía neta 2 ATP más 2 NAD reducidos. Fíjense, acá tenemos uno y acá tenemos otro NAD reducido. Este proceso que se conoce como glucólisis, aparte de producirse 2 ATP y 2 NAD reducidos, además se forman 2 moléculas de 3 átomos de carbono que se conocen como piruvato. Con este piruvato pueden ocurrir 2 cosas. Si la célula no tiene mitocondrias, no puede ocurrir todas las siguientes etapas del proceso respiratorio. Entonces, ese piruvato después va a actuar como aceptor de electrones mediante el proceso de fermentación y se van a producir otros compuestos y la cantidad neta de energía que se va a producir son 2 ATP durante los procesos fermentativos. Pero vamos a suponer que esta célula sí tiene mitocondrias y entonces ese piruvato pasa al interior de las mitocondrias, donde van a continuar ocurriendo las demás etapas del proceso respiratorio. Bueno, ahora cada una de estas 2 moléculas de piruvato que se formaron en el proceso de glucólisis ingresan al interior de las mitocondrias. Recuerden que son
dos piruvatos que se forman acá. Yo muestro lo que ocurre con uno, pero ocurre lo mismo con el otro piruvato. Entonces, en el interior de las mitocondrias, el piruvato sufre decarboxilación, o sea, se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono y sufre también oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Que pierde protones y electrones, entonces hay una molécula que tiene que aceptar esos protones y electrones y en este caso es el NAD que acepta esos protones y electrones y se transforma en NAD reducido. Me queda una molécula que tiene dos átomos de carbono que se conoce como acetilo y ese acetilo es aceptado por la coenzima A formando un complejo conocido como acetilcoenzima A. Este complejo llamado acetilcoenzima A después va a ceder el acetilo a el ciclo de Krebs. Bueno, vamos al balance energético que se produce en esta etapa que se conoce como oxidación del piruvato. Acá tenemos que multiplicar todo por 2 porque son dos piruvatos que se forman en la etapa anterior que es la glucólisis, o sea que con cada piruvato se van a producir un dióxido de carbono, o sea que tenemos que multiplicar por 2 dióxido de carbono y se van a producir 2 NAD reducidos. Entonces, hasta ahora tenemos glucólisis, 2 ATP y 2 NAD reducidos. La oxidación del piruvato, 2 dióxido de carbono y 2 NAD reducidos. Vamos a la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs. Bueno, vamos ahora a la tercera etapa del proceso respiratorio que se conoce como ciclo de Krebs y que también ocurre en la matriz mitocondrial, acá en la matriz mitocondrial. Partimos de una molécula, o sea, es un ciclo, entonces al final de este ciclo se vuelve a reponer esta molécula de 4 átomos de carbono que es el ácido oxalacético. Bueno, acá hay una molécula de 4 átomos de carbono que se llama ácido oxalacético y que acepta esa molécula de 2 carbonos, el acetilo, que es transportado por la coenzima A y se forma una molécula de 6 carbonos, por eso que es el citrato. Por eso que al ciclo de Krebs también se lo conoce como ciclo del ácido cítrico. Ahora, si bien hay muchas reacciones intermediarias, a mí me interesa esto, que a partir de la molécula de 6 carbonos se forma una de 5. ¿Pero por qué? Porque sufre decarboxilación, o sea que acá en esta etapa se produce dióxido de carbono que como el dióxido de carbono no es necesario para la célula, pasa al espacio extracelular y es eliminado de la célula si es un organismo unicelular. Si es un animal pasa a la sangre y la sangre lo transporta al órgano respiratorio, que en nuestro caso son los pulmones, y los pulmones lo liberan a la atmósfera. En el caso de las plantas, recuerden que las plantas también respiran, o sea, aparte de realizar la fotosíntesis, también realizan el proceso respiratorio y ese dióxido de carbono es eliminado hacia la atmósfera por esas aberturas conocidas como estomas. Pero también esa molécula de 6 carbonos se oxida. ¿Qué quiere decir eso? Que pierde protones y electrones. Entonces acá también se forma un NAD reducido. Bueno, continuamos acá en este ciclo. Acá esta molécula de 5 átomos de carbono también sufre decarboxilación, o sea, pierde dióxido de carbono. Y también se oxida, quiere decir que tiene que haber una molécula aceptora de esos protones y electrones, y en este caso también es el NAD. Acá ocurre, con esta molécula, me queda una molécula de 4 átomos de carbono, porque acá se perdió el dióxido de carbono. Entonces esta molécula de 4 átomos de carbono ahora sufre una reacomodación interna donde se pierde energía, pero la molécula aceptora de esa energía no es el ATP, sino que es una molécula cuyo rendimiento energético es la misma, es parecida, que es el GTP. Bueno, y esta molécula de 4 átomos de carbono ahora se oxida
pierde protones y electrones, y es el FAD ahora el que acepta esos protones y electrones. Y se reduce. Continuamos con el ciclo. Bueno, acá hay reacomodación interna donde no hay producción de nada, nada que sea interesante para después usarlo en el balance energético. Y acá por último, sí, esta molécula de 4 átomos de carbono se oxida, pierde protones y electrones, y ¿quién se reduce? El NAD. Entonces, si vamos a realizar el balance energético, porque después los protones y electrones acumulados en el NAD y el FAD, después en las dos últimas etapas se van a transformar en energía. Entonces vamos a contar en uno de los ciclos, pero recuerden que se forma 2-acetil-CoA, o sea que acá tenemos que multiplicar todo por 2. Entonces vamos a contar la cantidad de NAD reducido que se forman. Acá se forma 1, 2 y uno más acá, son 3 NAD reducidos. Son 3 NAD reducidos, por 2 son 6 NAD reducidos que se forman en total en el ciclo de Krebs. Bueno, ¿cuánto dióxido de carbono? Acá tenemos 1 y acá tenemos 1, pero tenemos que multiplicar, o sea, tenemos 2, pero tenemos que multiplicar por 2 porque el ciclo es doble, o sea que en total en el ciclo de Krebs se produce 4 dióxido de carbono. Vamos al ATP. Acá se produce una molécula de ATP, pero como el ciclo es doble, se produce 2 ATP. Y acá se produce el FAD reducido, se produce 1, pero como el ciclo es doble, se produce 2 FAD reducidos. O sea que en total se produce 2 por 3 son 6 NAD reducidos, 2 por 1 son 2 por 3 son 6 NAD reducidos, 2 por 1 son 2 FAD reducidos, 2 por 1 son 2 GTP o 2 ATP, que es lo mismo, y 2 por 2 son 4 dióxido de carbono. Bueno, vamos a las dos últimas etapas, que es donde la energía almacenada en los protones y electrones se transforma en ATP. Bueno, las dos últimas etapas se conocen como cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que ocurren en forma simultánea. La cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa ocurre entre la membrana de las crestas mitocondriales y el espacio intermembrana. Bueno, en la membrana interna de las mitocondrias tenemos los citocromos, que son estas moléculas, y tenemos proteínas bomba. Bueno, proteínas que funcionan como bombas, ¿no? Porque gastan energía. Entonces, lo que tiene que ocurrir es la energía almacenada momentáneamente en los protones y electrones tiene que transformarse en ATP. En esto consiste estas dos últimas etapas, que son la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces tiene que venir estas moléculas reducidas, o sea, el NAD y el FAD reducido, y tienen que ceder por un lado los electrones y por otro lado los protones. Cuando ceden los electrones son de alta energía y entonces van saltando de citocromo en citocromo, y ese pasaje hace que pierdan esa energía, pero esa energía no se pierde desde el punto de vista energético, sino que se utiliza para bombear protones en contra de un gradiente de concentración. Entonces, esos protones se van acumulando en el espacio intermembrana, o sea, entre la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa, o sea, acá en el espacio intermembrana. Al finalizar este proceso, o sea, cuando todos los NAD y los FAD se dieron sus protones y electrones y se transformaron de su forma reducida a su forma oxidada, al finalizar el proceso, sí o sí hay una proteína canal que está asociada a una enzima que es la ATP sintetasa.
Esta enzima es capaz de transformar la energía del gradiente de protones porque es el único lugar donde los protones pueden volver hacia la matriz mitocondrial. Entonces, fíjense cómo se acumulan acá en contra de un gradiente de concentración. El único lugar donde pueden atravesar a favor de un gradiente es a través de esta proteína canal. Esta proteína canal va a usar esa energía del gradiente de protones para unir ADP más fosfato y formar ATP, o sea, almacenar esa energía del gradiente de protones y transformarla en o sea, almacenarla momentáneamente en los enlaces de alta energía contenidas en el ATP. Por otro lado, me quedan los protones y los electrones. Tiene que venir una molécula que acepte esos protones y esos electrones, porque si no el proceso se detiene. ¿Qué molécula viene del exterior? El oxígeno. El oxígeno viene, acepta esos electrones, acepta los protones. Estos electrones y protones forman átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno se unen a los átomos de oxígeno y forman la molécula de agua. Entonces, acuérdense que el oxígeno que los organismos utilizan en el proceso respiratorio se utiliza en la última etapa de la fosforilación oxidativa, pero ¿para qué? Actúa como aceptor de electrones y de protones y forma agua. O sea que por molécula de glucosa, si hacemos el balance energético, se producen 6 moléculas de agua, se utilizan 6 moléculas de oxígeno, se producen 6 moléculas de agua y se producen en total 36 ATP. Bueno, para realizar el balance energético tenemos que tener en cuenta que cada NAD reducido me va a rendir 3 ATP, cada FAD reducido me va a rendir 2 ATP, pero el único NAD reducido que no me va a rendir 3 ATP, sino solamente 2 ATP, es el NAD que se produce en la glucólisis. Por eso fíjense, en la glucólisis se va a producir 2 ATP y 2 NAD reducidos. Bueno, es obvio que los 2 ATP van a rendir 2 ATP, no hay vuelta que darle. Pero los 2 NAD reducidos me van a rendir como el FAD. En vez de 3 ATP, cada NAD reducido me va a rendir 2 ATP. O sea que tengo que multiplicar 2 por 2 y en total me va a rendir 4 ATP. Acá dice 4 o 6. Lo que pasa es que se considera de que ese NAD reducido que se forma en el citoplasma no ingresa a las mitocondrias como NAD, sino que cede sus protones y electrones a un FAD, por lo tanto rinde como el FAD. ¿Sí? En la oxidación del piruvato, que es la siguiente etapa, se produce en total 2 NAD reducidos. Este NAD reducido sí rinde 3 ATP, por lo tanto se va a producir en la oxidación del piruvato en total 6 ATP. En el ciclo de Krebs se producen 2 GTP que van a rendir 2 ATP, se van a producir 6 NAD reducido, que tenemos que multiplicarlo por 3, 6 por 3 son 18 ATP en total. Se van a producir 2 FAD reducidos, que tenemos que multiplicarle por 2. 2 por 2 son 4 ATPs en total. Y si sumamos, fíjense acá, 2 más 4 son 6, más 6 son 12, más 2 son 14. 14 más 18 más 4 me da en total 36 ATP. O sea que el rendimiento por molécula de glucosa es el total de 36 ATP. Entonces, acá tenemos el resumen de todo el proceso global
O sea que en el proceso respiratorio se utiliza una molécula de glucosa, pero por molécula de glucosa que se oxida completamente, se utilizan 6 oxígenos. Entonces se utiliza una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno, y se van a producir 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua que se van a producir, y en total 36 ATP. O sea, acá lo considera como 38, pero en realidad se toma 36 ATP. La mayoría de los autores están de acuerdo en que no rinde tanto, no debería rendir 38 ATP, pero en realidad rinde menos, rinde 36 ATP. Bueno, hay organismos que no tienen mitocondrias y que obtienen solamente, o sea, también obtienen la energía de la glucosa, pero mediante otro proceso que se conoce como fermentación. O sea, la fermentación prácticamente es la energía que se obtiene durante la glucólisis. Se recuerda que durante la glucólisis se producen 2 ATP y 2 NAD reducido, pero como producto se obtiene una molécula de 3 átomos de carbono que se conoce como ácido pirúvico. En la fermentación láctica, que la producen algunas bacterias y también se produce en el músculo esquelético humano, en el caso de carencia de oxígeno, ese ácido pirúvico vuelve a actuar como aceptor de protones y electrones. Entonces acepta los protones y electrones que le cede ese NAD, que está en su forma reducida, y ese NAD se oxida. Y ahí se produce una molécula que tiene 3 carbonos también, que es muy similar al ácido pirúvico y que se conoce como ácido láctico. O sea, que como se forma durante la glucólisis 2 ácidos pirúvicos, se produce en la fermentación láctica 2 ácidos lácticos. Y en definitiva, la fermentación láctica, así como la alcohólica, desde el punto de vista energético, por molécula de glucosa rinde muy poco, solamente rinde 2 ATP. Otros organismos que obtienen la energía también por un proceso respiratorio, pero realizan la fermentación alcohólica, son las levaduras y algunas bacterias. El proceso es bastante similar, o sea, ocurre primero la glucólisis, o sea, a partir de la glucosa ocurre la glucólisis y se obtiene 2 ATP y 2 NAD reducido. Y también 2 moléculas de ácido pirúvico, pero ese ácido pirúvico, en vez de actuar como aceptor de electrones, que es lo que ocurre en la fermentación láctica, este ácido pirúvico o piruvato se decarboxila, pierde dióxido de carbono. Entonces, como son 2 moléculas de piruvato ácido pirúvico, se van a formar 2 moléculas de dióxido de carbono. Y esa molécula resultante después del proceso de decarboxilación se llama acetaldehído. Entonces se van a producir 2 acetaldehídos. Estos 2 acetaldehídos van a actuar como aceptores de protones y electrones, permitiendo que ese NAD que está reducido se oxide. Y se van a formar 2 moléculas de etanol o alcohol etílico. O sea que en definitiva, en el proceso de fermentación alcohólica, aparte de producirse por molécula de glucosa 2 ATP, se van a producir 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas de alcohol etílico o etanol.